High School Return of a Gangster, parte 2 comienza con una escena en la que Yeon golpea a Jaemin y a sus amigos. Si-kyung presencia todo el incidente. Él recuerda el pasado cuando Yeon fue atacado y golpeado por Jaemin y sus amigos, pero ahora las cosas han cambiado. Mientras tanto, la consejera escolar que vio la pelea la detuvo inmediatamente. Antes de que ella llegara, Jaemin, que aún no podía creer que él y sus amigos pudieran ser derrotados, le preguntó al señor Kim sobre su declaración de ser un gángster. Sintiendo que sus palabras fueron espontáneas e inconscientes, el señor Kim corrigió inmediatamente su afirmación admitiendo ante Jaemin que podía pelear porque había sido entrenado por un gángster llamado Kim Deokpal. Al escuchar esto, Jaemin se aterrorizó porque sabía que el señor Kim era temido entre los gánsteres. Poco después, la consejera escolar les dijo a Jaemin y a sus amigos que fueran a la sala de orientación para dar cuenta de sus acciones. Jaemin sintió que él era la víctima de la pelea, por lo que le pidió a la consejera que también trajera al señor Kim. La consejera escolar, quien previamente había recibido un informe sobre la violencia de Jaemin contra Yeon, no creyó las palabras de Jaemin, especialmente porque el señor Kim actuaba como si fuera inocente. Luego, la consejera llevó a Si-kyung a su oficina para hablar sobre los problemas que había estado experimentando como víctima de acoso por parte de Jaemin y sus amigos. La consejera sugirió que el señor Kim solicitara un comité disciplinario por violencia escolar, ya que resultaría en la expulsión o el traslado forzoso a otra escuela para Jaemin y los estudiantes involucrados. Al escuchar eso, Yeon se sintió aliviado de que el primer paso para cambiar su vida estuviera más cerca. Sin embargo, cuando el señor Kim vio a Jaemin y sus amigos intimidando a otros estudiantes, estos no se asustaron en lo más mínimo cuando el señor Kim estaba a punto de mencionar que la escuela llevaría a cabo un comité disciplinario con la amenaza de expulsión. El señor Kim abandonó su intención de proponer un comité disciplinario a la escuela porque sintió que no era la mejor solución. A pesar de que la expulsión liberaría a Yeon del acoso, también destruiría el futuro de Jaemin y sus amigos. Por esta razón, el señor Kim volvió a pensar en encontrar la mejor solución posible. Al día siguiente en la escuela, el señor Kim vio a Jaemin y sus amigos llegar tarde. Preocupado por sus calificaciones, ya que se acercaban los exámenes, el señor Kim se sintió en la obligación de actuar. Llamó a Jaemin y le advirtió que no volviera a llegar tarde a la escuela porque le molestaba mucho. Jaemin, quien ahora le tenía miedo a Yeon, asintió con la cabeza de inmediato. Esto sorprendió a los estudiantes que presenciaron la escena. Además, el señor Kim comenzó a intervenir cuando Jaemin y sus amigos intimidaban a otros estudiantes. Esto enfureció aún más a Jaemin, pero no podía hacer nada al respecto, ya que la fuerza actual del señor Kim estaba muy por encima de la suya. Mientras tanto, Si-kyung, cada vez más curiosa sobre la identidad del señor Kim, visita el hospital para analizar el ADN del cabello de Yeon, Min-seo y su madre, cabello que había logrado tomar en secreto. En otro lugar, Dong-seo y Jongkul atraviesan una crisis en su grupo de gánsteres tras ser abandonados por muchos miembros. Luego, Dong-seo y Jongkul reciben un trabajo para secuestrar a Min-seo, la madre de Yeon. Según Dong-seo, deben hacer bien este trabajo porque necesitarán mucho dinero para que el grupo de gánsteres que fundaron llegue a la cima. Mientras tanto, en la escuela, el señor Kim estaba con Si-kyung y le preguntó por qué su padre lo contactaba constantemente cuando fueron juntos al local de música. Sin embargo, Si-kyung no quería que nadie supiera del comportamiento de su padre, por lo que no respondió ninguna de las preguntas del señor Kim y se marchó de inmediato. Esto despertó la curiosidad del señor Kim, quien llama a Jaemin para que salga de clase y le pregunta sobre la relación entre Si-kyung y su padre, de la cual no tiene conocimiento. Ahora que Jaemin le tenía miedo al señor Kim, le dijo de buena gana que Si-kyung era una persona extraña porque, según él, fue Si-kyung quien le informó a Yeon sobre el acoso que sufría, pero tampoco hizo nada cuando todos acusaron a Yeon de ser una acosadora. Al escuchar la explicación de Jaemin, el señor Kim se sintió un poco asombrado por lo que le había sucedido al joven. Luego volvió a preguntar por la situación familiar de Si-kyung. Jaemin le respondió que era una persona muy destacada, ya que su padre era fiscal jefe y su madre directora ejecutiva de un gran centro comercial. Además, Si-kyung era la persona más popular de la escuela. Lo apodaban el mejor estudiante, porque siempre obtenía las calificaciones más altas y lo eligieron presidente del consejo estudiantil, a pesar de que no quería hacerlo. Las explicaciones de Jaemin solo aumentaron la curiosidad del señor Kim sobre la relación pasada entre Si-kyung y Yeon,
El señor Kim continúa prestando atención a Si-kyung hasta que se encuentra con otro problema. Los resultados de su examen de matemáticas llegan y sus calificaciones son bajas. Buscando acercarse a Si-kyung, el señor Kim aprovecha sus malas notas para pedirle ayuda para estudiar. Sin embargo, 3 estudiantes del club de baloncesto escuchan la conversación y se acercan de inmediato para pedirle lo mismo a Si-kyung, al igual que el señor Kim. Las peticiones de los 3 estudiantes deprimen a Si-kyung porque sabe que su intención solo es aprovecharse de él. Sintiéndose mal, finalmente acepta ayudarlos siempre y cuando el señor Kim también pueda estudiar con ellos. Sin embargo, el señor Kim no está dispuesto a defraudar a Si-kyung y desafía a los 3 estudiantes famosos por jugar baloncesto a una pelea si quieren estudiar juntos con él. Por supuesto, esto puso ansioso a Si-kyung, ya que el Yeun que conocía era muy débil en el baloncesto. Sin embargo, Si-kyung y todos los demás se sorprendieron al ver lo bueno que era Yeun en el baloncesto. Resulta que el señor Kim era quien tenía talento para el baloncesto, no Yeun. En ese momento, Si-kyung recibe una llamada del hospital con los resultados de la prueba de ADN que solicitó. Le informan que el ADN de Yeun y su madre coincide casi al 100%. Esto hizo que Si-kyung se confundiera aún más sobre lo que le había pasado al Yeun que alguna vez conoció. Finalmente, Si-kyung le respondió al señor Kim sobre su anterior petición de que lo ayudara a estudiar. Aceptaría siempre y cuando el señor Kim cumpliera con su pedido más adelante. Al escuchar esa respuesta, el señor Kim aceptó sin dudarlo los términos de Si-kyung. Poco después se les vio estudiando juntos, aunque el señor Kim no estaba acostumbrado a estudiar, tenía sueño o se quedaba dormido. Mientras ambos descansaban un rato, Si-kyung descubrió que el señor Kim no había solicitado un comité disciplinario para Jae-min, por lo que le preguntó por qué. Según Si-kyung, personas como Jae-min y sus amigos son basura que hay que limpiar porque de lo contrario seguirán haciendo daño y la única forma es expulsarlos a todos. Cuando el señor Kim escuchó eso, le preguntó a Si-kyung qué haría él si estuviera en su lugar. Sin dudarlo, Si-kyung respondió que, si fuera por él, no dudaría en matar a Jae-min para acabar con el asunto rápidamente. Las palabras psicópatas de Si-kyung hicieron que el señor Kim se preguntara en su interior si esa era la verdadera naturaleza de Si-kyung. ¿Será este el secreto de Si-kyung que Yeun conoce en secreto? Al día siguiente en la escuela, los estudiantes felicitaron al señor Kim por vencer a 3 estudiantes en un partido de baloncesto. El señor Kim no actuó con arrogancia, diciendo que su habilidad era suficiente en baloncesto, pero que era mejor en el fútbol. Si-kyung, que estaba allí por casualidad, sonrió al ver que Yeun ahora podía llevarse bien con los demás estudiantes. Sin embargo, cuando la maestra llegó a repartir los boletines de calificaciones, el señor Kim se preocupó porque sabía que las calificaciones de Yeun eran pésimas. Si-kyung también lo sabía, e inclinó la cabeza con resignación ante las bajas notas de Yeun, lo que molestó al señor Kim. Cuando Si-kyung mostró su boletín de calificaciones perfecto, el señor Kim inmediatamente se inclinó ante él, reconociendo que Si-kyung era un genio en las materias escolares, a diferencia de él, que batallaba para aprender. Luego el señor Kim llevó a Si-kyung a un lugar inesperado. Resulta que lo llevó a comprar al supermercado mientras bebía alcohol, lo que por supuesto sorprendió a Si-kyung, ya que el alcohol está estrictamente prohibido para estudiantes menores de edad como ellos. Al darse cuenta de su descuido, el señor Kim dijo que había comprado la bebida equivocada. Entonces Si-kyung le dio al señor Kim un pastel de piña que devoró sin sospechar. Inmediatamente el señor Kim se sintió mareado y se cayó, por lo que tuvieron que llevarlo al hospital. Cuando el señor Kim despertó en el hospital, Si-kyung le dijo ansiosamente que sabía que Yeun era alérgico a la piña. Si-kyung admitió que solo estaba tratando de comprobar si el Yeun frente a él era realmente Yeun porque la prueba de ADN mostró que sí lo era. Si-kyung aún no podía creer todos los cambios que habían sucedido en Yeun. Estaba seguro de que el que tenía delante no era el verdadero Yeun. El verdadero Yeun debería haber sabido que era alérgico a la piña y habría rechazado el pastel. Al escuchar todo eso, el señor Kim preguntó por qué Si-kyung quería confirmar su identidad. Si-kyung respondió que Yeun una vez acudió a su casa en busca de ayuda, pero lo ignoró y le dijo que se fuera a casa. Desde entonces, Si-kyung no volvió a ver a Yeun y comenzó a sentirse arrepentido, temiendo que algo le pasara a Yeun después de rechazar su petición. Cuando finalmente volvió a encontrarse con Yeun, tan diferente, Si-kyung temió aún más que algo terrible le sucediera a Yeun debido a su error de rechazar su solicitud y no tener tiempo para disculparse.
Después de escuchar todo eso, el señor Kim se despertó y dijo que no era el Yeun que Si-kyung conocía en ese entonces, pero que no podía explicar lo que sucedió. Sin embargo, sí mencionó algo específico. El verdadero Yeun regresaría una vez que él cumpliera el sueño de Yeun. Aunque la explicación del señor Kim dejó a Si-kyung confundido, ahora solo podía creer todo lo que decía. Después de confiarse el uno en el otro, el señor Kim y Si-kyung se hicieron más cercanos, como mejores amigos, y se entendían el uno al otro tal como lo deseaba el verdadero Yeun. Sin embargo, surge otro problema cuando se ve a Dong-seo y Jong-kol preparándose para llevar a cabo su plan de secuestrar a Min-seo, la madre de Yeun. Como el área de la casa de Min-seo se encuentra en territorio de la pandilla rival, Dong-seo no quiere que se conozcan sus acciones, por lo que invita a Jae-min a participar en el secuestro. Jae-min aceptó de inmediato sin pensar, pero se sorprendió al descubrir que su misión era secuestrar a alguien, lo que lo aterrorizó y le hizo salir corriendo. Presa del pánico, se cayó y se le desprendió la máscara. Mientras tanto, el señor Kim, que acababa de volver a casa con Si-kyung, vio que estaban a punto de secuestrar a la madre de Yeun. Sin pensarlo dos veces, el señor Kim se abalanzó contra los subordinados de Dong-seo hasta que la pelea se volvió inevitable. Sin embargo, como Si-kyung no sabe pelear, le resulta un poco difícil al señor Kim ocuparse de ellos solo. Afortunadamente no tardó en llegar la policía, haciendo huir a los hombres de Dong-seo. En el hospital, dos detectives acudieron para pedirle el testimonio del señor Kim sobre el incidente. Sin embargo, el señor Kim afirmó que lo que había sucedido antes no era más que un alboroto cotidiano causado por matones borrachos. Si-kyung escuchó eso a escondidas, así que después de que los detectives se marcharon, le preguntó al señor Kim por qué le había mentido a la policía sobre lo ocurrido. El señor Kim le explicó que todo era por el bien de Yeun. Se dio cuenta de que todo lo que sucedía tenía que ver con Min-kyung, la secretaria de una gran empresa. Si le decía la verdad a los detectives, entonces todos conocerían la verdadera identidad de Yeun, el hijo ilegítimo de un conglomerado que hasta ahora se había mantenido en secreto por la seguridad de Yeun. Mientras tanto, cuando Si-kyung regresa a casa con la cara magullada, su padre sobreprotector le pregunta inmediatamente qué ha pasado. No queriendo que nadie se entere de los problemas de Yeun, Si-kyung intenta mentir diciendo que un matón borracho que le pedía dinero le golpeó la cara. El padre de Si-kyung no le cree, así que lo obliga a que lo lleve al lugar donde ocurrió el incidente. Para engañarlo, Si-kyung lleva a su padre a un terreno baldío sin cámaras de seguridad. Sin embargo, su padre es fiscal, por lo que pronto descubre la mentira de Si-kyung y lo regaña sin piedad. Luego lo obliga a contar la verdad. Si-kyung no puede soportar la presión de su padre y se desmaya, teniendo que ser hospitalizado. La madre de Si-kyung, que estaba fuera del país, contacta inmediatamente con el padre para preguntar por el estado de su hijo y le regaña por no ser demasiado duro con él, ya que Si-kyung siempre obedece todo lo que su padre le dice, pero el hombre sigue argumentando que lo hace todo por el bien de Si-kyung. Mientras tanto, el señor Kim estaba en la comisaría siendo interrogado sobre el intento de secuestro de Min-seo, la madre de Yeun. El detective a cargo del caso sospechaba que no se trataba de un delito común, como había dicho el señor Kim anteriormente, sobre todo porque todas las cámaras de seguridad de la casa se habían estropeado repentinamente. Sin embargo, el señor Kim mantuvo el incidente en secreto, creyendo que era lo mejor. Al descubrir que las personas que intentaron secuestrar a Min-seo estaban muy bien preparadas, el señor Kim tomó medidas de inmediato e intentó ponerse en contacto con Min-kyung, la secretaria de la empresa. No obstante, no pudo localizarla por teléfono móvil, lo que lo puso ansioso. Por esta razón, le pidió a su conductor que aumentara la seguridad de la casa. En otro lugar se ve a Min-kyung regañando a Dong-seo por no haber traído a Min-seo según su acuerdo. A Min-kyung le preocupaba que hubiera testigos que pudieran descubrir sus acciones. Dong-seo, no queriendo manchar su nombre, le promete a Min-kyung que eliminará a los testigos de inmediato y mantendrá su reputación limpia. El primer paso era encontrar a Jae-min, quien escapó durante el intento de secuestro. Al día siguiente, el señor Kim aún no sabía de la participación de Jae-min en el intento de secuestro de Min-seo, por lo que lo buscó ya que llevaba varios días ausente de clase. Sin embargo, los miembros de la pandilla de Jae-min desconocían el paradero actual de Jae-min. Luego, Byung-chul, uno de los hombres de Jae-min que se suponía debía estar vigilando la escuela, estaba leyendo cómics en su lugar. El señor Kim abofeteó a Byung-chul de inmediato para que hiciera su trabajo como estudiante, que era vigilar. Esto fue visto por otros estudiantes que estaban cada vez más asombrados por Jae-hyun o el señor Kim. Entonces, los compañeros de clase de Ji-hyun le pidieron al señor Kim que los acompañara a un café antes del examen público para no estar demasiado estresados. Sin embargo, con su mentalidad anticuada, el señor Kim interpretó la invitación como algo negativo cuando solo querían relajarse.
Todos los estudiantes, incluidas las 3 chicas, se rieron de la actitud anticuada del señor Kim. Después, el señor Kim llamó a Si-kyung para preguntarle cuándo volvería a la escuela porque quería estudiar rápido. De vuelta en la escuela, Si-kyung estaba esperando que el señor Kim regresara para estudiar juntos como antes. Sin embargo, esta vez Si-kyung parecía estar muy pensativo. Mientras estudiaban, Si-kyung pidió un descanso para hablar de los problemas del señor Kim con su padre. Según Si-kyung, su padre, utilizando su poder como fiscal, había descubierto todos los eventos que habían sucedido. Si-kyung le advirtió al señor Kim que tuviera más cuidado a partir de ahora. El padre de Si-kyung, el señor Choi, ahora tiene información sobre Ye-hyun y su madre, Min Seo. El señor Kim se da cuenta de que Si-kyung no tiene conocimientos de artes marciales, por lo que le enseña boxeo básico para que, en caso de enfrentarse a una situación peligrosa, Si-kyung pueda al menos defenderse un poco. Cuando regresaron a la casa de Ye-hyun, ambos vieron a Jae-min vigilando la casa. Jae-min estaba muy sorprendido al descubrir que la dueña de la casa era Ye-hyun, ya que su objetivo era asegurarse de que la mujer a la que casi secuestró estuviera bien. El señor Kim no sabía que Jae-min estaba involucrado en el intento de secuestro, por lo que sintió lástima por Jae-min por haber faltado unos días a la escuela. Para averiguar por qué Jae-min estaba ausente, el señor Kim lo invitó a tomar un café. Jae-min lleva varios días sin comer y lo vemos devorando un pastel. El señor Kim le pregunta si ya ha comido y al enterarse de que Jae-min lleva 2 días sin hacerlo, lo lleva a comer a su casa. Sin ningún tipo de vergüenza, después de comer, Jae-min le pide quedarse en la casa del señor Kim. La casa está helada porque no ha podido pagar la luz. Si-kyung, molesto por la actitud de Jae-min, se ofrece a pagar la factura justo después de que Jae-min salga de la casa de Ye-hyun. Entonces Jae-min le confiesa a Si-kyung que viene de una familia de bajos ingresos con problemas económicos. Al escuchar eso, el señor Kim siente compasión y finalmente permite que Jae-min se quede en su casa. Si-kyung, que no quiere perder ante Jae-min, le pide al señor Kim que también lo deje quedarse a pasar la noche. A medida que avanza la noche, sale a la luz la naturaleza humana de la glotonería. Jae-min le pide al señor Kim que lo deje quedarse unos días porque se siente como en casa. Por supuesto, eso enfurece a Si-kyung, quien ve que Jae-min no siente ninguna vergüenza por lo que le hizo a Ye-hyun. Jae-min dice que eso es cosa del pasado y que discutirlo ya no es importante, como si no se sintiera culpable. Al escuchar esa respuesta, Si-kyung se enfadó aún más. Cuando el señor Kim se fue al baño con una mirada fulminante, Si-kyung dijo que sabía la razón por la que Jae-min pidió quedarse en casa de Ye-hyun. Según Si-kyung, Jae-min quería asegurarse de estar a salvo porque él estuvo involucrado en el intento de secuestro de Min Seo, la madre de Ye-hyun. Al escuchar eso, Jae-min intentó evadir el tema diciendo que no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, el señor Kim escuchó inesperadamente su conversación y se enfadó. Le pidió a Jae-min que fuera honesto con él y le dijera quién estaba involucrado en este caso. Al día siguiente, Jae-min le reveló al señor Kim que las personas que intentaron secuestrar a la madre de Ye-hyun eran la banda de Dong-su, actualmente liderada por Dong-seo, un antiguo subordinado de la banda de Chil-sung. El señor Kim le pidió a Si-kyung que no se involucrara ya que sería más peligroso y le pidió a su conductor que reforzara la seguridad de la casa. A partir de ahora, el señor Kim planeaba actuar a su manera. Por supuesto, Si-kyung inicialmente se opuso al plan por temor a que algo le pasara al señor Kim. Sin embargo, el señor Kim convence a Si-kyung de que confíe en él. Al ver la mirada severa del señor Kim, Si-kyung solo puede confiar en él y no involucrarse. El señor Kim tenía la intención de ir a la sede de Dong-seo en taxi. Sin embargo, mientras esperaba un taxi, 2 hombres misteriosos lo agarran por detrás inesperadamente y se lo llevan a algún lugar. Con sus años de experiencia en asuntos criminales, el señor Kim supo instantáneamente en qué tipo de lugar se encontraba e incluso cuántas personas había allí. Cuando le quitaron la corbata y la venda de la cara, el señor Kim vio que la persona frente a él era Dong-seo, su antiguo subordinado. Sin embargo, en lugar de huir o asustarse, el señor Kim se mostró tranquilo y sonrió como si no necesitara buscar a Dong-seo. A pesar de la emoción de la historia, la segunda parte tiene que terminar aquí. Tengan paciencia y esperen la continuación de esta película, ya que aún está en desarrollo. Gracias por ver desde el principio hasta el final y nos vemos en la parte 3.